Y seguimos con el tema de la sociedad de información y conocimiento. Bueno, la parte del foro de la sesión 1, la parte introductoria que era previa a todo el contenido que se ha analizado, pues ya está, de hecho ya está como registrado, no calificado porque habíamos quedado que no llevaba una calificación, sino está eh, revisado, ¿no? Vamos a ponerle así. Y ya más o menos me di cuenta de la noción que se tenía del concepto previo de la sociedad de información. Y bueno, también la sesión pasada pues estuvimos revisando un poquito pues, de definir este concepto, de entender el por qué lo estamos revisando en una asignatura como esta, en una licenciatura universitaria, qué implicaciones tiene en todos los aspectos sociales, cómo afecta en el aspecto pues, social, de igualdad, de eso, qué beneficios trae también el poder implementar las tecnologías de información y comunicación. Y a manera de resumen, pues me gustaría que alguien me dijera, 2 o 3 personas, lo que recuerdan de lo que revisamos la sesión pasada para ya pasar a lo nuevo, ¿no? Un pequeño eh, resumen muy, muy, muy rápido de lo que recuerdan de lo que vimos la sesión pasada y refrescar un poquito las ideas. ¿Quién se acuerda? Bueno, yo recuerdo la sesión pasada, casi estuvimos cerrando con las ventajas y desventajas del uso de las tecnologías, si Ajá. eran buenas o eran malas, y también la distribución del Internet, en un mapa de la distribución, vaya, en el mundo, cómo era y cómo es esa distribución, cómo se veía que en algunos países incluso en África, todo un continente, la conexión o el acceso a la información es realmente limitada y restringida para muchos todavía. Así es, Elizabeth. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, pues, de los aspectos que tocamos fue justamente de que se habla, ¿no? De esta sociedad de información como un momento de oportunidad para que todas las personas tengamos la posibilidad de obtener información y al mismo tiempo conseguir conocimiento, ¿no? Entonces hablábamos de que se oferta como una oportunidad, ¿no? Como algo optimista. Y quién no, ¿no? O sea, si de entrada nos dicen, oye, va a haber una sociedad en la que todo el mundo va a poder conseguir la información de lo que quiere en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier punto, pues evidentemente pues suena bastante, bastante bonito, ¿no? Hola, Laura. Pero bueno, también nos dimos cuenta de que este escenario utópico o este escenario tan bonito tiene su lado pues oscuro, su lado que de alguna forma deja aislado a mucha gente, que no es tan democrático, que no es tan igualitario y que justamente hablamos de que esta sociedad pues siempre tiene puntos de quiebre y hay que revisar esos puntos de quiebre, hay que estudiarlos y hay que proponer siempre soluciones. Entonces hablamos del concepto de la brecha digital, ¿no? ¿Recuerdan de este concepto? Es muy importante porque es justamente uno de los puntos más delicados de esta sociedad de información. ¿Quién me recuerda qué era la brecha digital y por qué es importante entenderla y estudiarla? Digital realmente nos hablaba de realmente la posibilidad que se tienen en determinados estados al alcance y además, digamos, al uso que se le puede dar. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que usted nos decía, pudiéramos llevarle tabletas o internet a determinados lugares, pero realmente no saben cómo acceder, o sea, digo, no tienen la misma posibilidad o capacidad de poder realizar ciertas cosas, aunque tuvieran el mejor equipo. Entonces, Sí, no funcionaría, como tal no funcionaría. exacto, no es nada más el hecho de entregar, y eso es algo muy importante que quiero que tengamos claro, la brecha digital es la separación entre el usuario y la tecnología. Pero no nada más la separación física, o sea, no nada más de que hay regiones en donde no hay eh, computadoras o no hay tablets o no hay internet, ¿no? También es la separación de que hay gente que no sabe leer, que no sabe escribir, que no sabe utilizar ciertos programas, y es una separación también, porque aunque le demos una computadora súper equipada, con internet, a una persona que no sabe utilizarla, también está en desventaja. Entonces, esta sociedad que pretende
ser muy abierta, muy democrática, muy igualitaria, muy globalizada, ha descuidado el hecho de que hay gente de que no está en la misma frecuencia, en la misma sintonía, y esto hace que pues, sea una sociedad que no funciona como un sistema adecuado, ¿no? Entonces, ahí está, digo, vamos a ver también la parte buena, ¿no? Yo trato de ser muy equilibrado en esta parte, o sea, no es nada más la parte negativa, porque sí ha tenido cosas importantes en desarrollo tecnológico, en desarrollo social, facilitado muchos procesos, evidentemente, pero vamos a analizarlo como un todo, ¿no? Como lo bueno, lo malo, por qué es importante, qué hace falta regular legalmente en estos ámbitos también. Ustedes aquí donde quizá puedan involucrarse de mayor forma cuando ya tengan un título. Toda esta parte que está sesgada de la parte del derecho en términos de la sociedad de información, en términos de tecnologías digitales, pues es enorme, es abismal, ¿no? Todas las violaciones a derechos de autor que existe, a derechos de violación de derechos de acceso a la información, que no existe realmente o sea, existe como tal el derecho humano al acceso a la información, pero sabemos que hay gente que no tiene la posibilidad de este acceso. Entonces son puntos que hay que entender, regularlos, y hay que proponer soluciones, ¿no? Bueno, esto fue más o menos en resumen lo que fue la sesión pasada, ¿no? De cómo se ha introducido esta ideología de la importancia de las tecnologías digitales y cómo ha tenido tanto efectos de producción y de evolución en procesos, tanto a cuestiones de defectos en el sistema. Hoy lo que vamos a ver es, todavía estamos en este tema de sociedad de información, y lo que vamos a revisar es lo que implica económicamente esta cuestión de la sociedad de información, ¿no? Cómo ha afectado también en el sector económico, en el sector de la empresa, en el sector de la difusión de bienes y de que se ha convertido la información en el insumo principal de esta sociedad, ¿no? Por ahí hablábamos de las 3 revoluciones industriales pasadas, que el primer insumo pues, era la máquina del vapor. En la segunda revolución fueron todos los energéticos con el petróleo, ¿no? Cómo este insumo se convirtió tan importante, que todavía lo vemos, ¿no? Que todavía hay una guerra importante por el petróleo y que todavía sigue siendo un punto importante, pero empieza a disminuir, ¿no? Ya vemos que también que el petróleo empieza a bajar, empieza a decaer como uno de los insumos principales de la economía de un país. Y ahora la guerra, la guerra entre comillas, ahora la lucha o la disputa o el interés que tienen muchos estados, muchas empresas, muchos gobiernos, es la información. Y es justamente esta sociedad de información. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, una empresa como Facebook, importante, una empresa como Amazon para un país, como Google para un país, que involucra, ¿no? Este sentido de contar con información? Saben que ha habido algunas demandas para Facebook, saben que hace poco cambiaron los términos y condiciones de WhatsApp y fue toda una revolución ahí de qué está pasando. Entonces, ¿qué está pasando justamente con estas tendencias a la economía de la información? Y lo vamos a estar revisando, ¿vale? Solamente, a ver, otra cosa que tengo aquí en la presentación, esto es meramente, pues, para que tengan noción de que a la sociedad de información se le han dado distintos términos que de alguna forma se refieren a lo mismo, pero se los pongo aquí para que luego no se confundan porque todos hacen alusión a lo mismo. La sociedad de la información, digamos que es el término más aceptado o ya más confirmado, pero hay quien le llama la informatización de la sociedad, ¿no? Según los autores Nor y Mick, sociedad de la comunicación, la revolución informacional, el informacionalismo, que todo va en función de la información digital, la era de la postinformación, sociedad del conocimiento o el tercer entorno, ¿no? Entonces son conceptos que se hablan justamente de este momento histórico, momento económico, momento social en el que estamos viviendo actualmente. O sea, no es algo que ya pasó o algo que va a pasar, es la línea de tiempo en la que estamos ahorita, esta sociedad de información, y pues yo creo que por eso también compete mucho analizarla y revisarla, ¿no? Ahora vamos con la cuestión económica. En esta sociedad estamos indicando que el insumo principal pues es la información digital. Toda aquella información digital
todo lo que provea que brinde datos de usuarios, de empresas, de consumos, de estadísticos, demás, sirve para poder obtener mayor poder económico. Finalmente es una ley proporcional, ¿no? O sea, es directamente proporcional la información al dinero. Como antes lo era el petróleo, si tenías mucho petróleo era directamente proporcional al dinero. Ahora la información, quien posea más información, tendrá mayor ingreso. Esto lo vemos relacionado en distintas industrias, ¿no? En la industria del entretenimiento, ¿no? Grandes empresas que han crecido justamente con el manejo de información digital. En la educación también es un elemento importante que se está utilizando en términos de fomentar mayor educación. En las organizaciones y empresas, todo esto se ve relacionado con la información, los servicios, los comercios, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esta pequeño mantra, ¿no? Información es poder. La información es el insumo principal de esta sociedad, es el elemento que se está peleando en esta sociedad de información y por ende, pues se mueve toda la industria y se mueve todo el sistema enfocado a obtenerla, ¿no? Hay guerras por esto, hay luchas por esto, hay desigualdades por esto. Es un punto interesante. No es una moda, o sea, no es que ahora se pusieron de moda las tecnologías por los celulares, o ahora es una tendencia política, es una tendencia social, es algo trascendente a nivel mundial. Entonces, insisto, por eso es que debemos de tomarlo con una seriedad, con una atención particular, porque no es un tema que está ahí como un tema de cultura general y hay que saber qué es la sociedad de información. No, es un tema que implica todo, que está vinculado todo aquí. Dentro de la estructura política y social y económica, todo está metido acá y entonces entenderlo y atenderlo es importante, ¿no? Vamos a empezar con las empresas. A ver, por ejemplo, Google. Google, que como ustedes saben, es una de las empresas pioneras en el desarrollo de lo que conocemos como Internet. En la actualidad, pioneras porque fue de los primeros motores de búsqueda, de los primeros que estructuraron una idea para reforzar la búsqueda de información y poder generar a través de algoritmos un flujo más fácil de navegación en Internet. Y en la actualidad, pues sabemos que es una empresa, pues un monstruo, ¿no? Que todo el mundo quiere trabajar ahí porque tienen oficinas bien bonitas, que no solamente cuentan con su motor de búsqueda, sino ya tienen toda una estructura económica importante, desde su correo Gmail y toda la suite de Google, que tienen su YouTube, que por ejemplo YouTube es parte de Google y pues YouTube se convirtió en el principal, ¿no? Medio de audiovisual del mundo, porque ¿quién no ve YouTube? ¿Quién no revisa YouTube? Cualquier cosa prácticamente. Y bueno, ¿qué es lo que oferta Google, ¿no? Aquí está toda su lista de productos. Principalmente como conceptos, pues tenemos que utilizar Internet, software, dispositivos electrónicos y algunas otras tecnologías. Y aquí tenemos sus principales productos, ¿no? Su motor de búsqueda, todos o prácticamente todos utilizamos Google para buscar en Internet. Si queremos algo rápido, pues ponemos ahí en Google la búsqueda y él nos dará resultados. Su correo electrónico, sus mapas, ¿no? Su GPS, su servicio de GPS de Google Maps. También el Street View, que también es un sistema distinto, pero muy parecido, o el Google Earth, que ya también involucra cuestiones del espacio y demás. Como le mencionamos, YouTube, su tienda de libros, Google Libros, sus noticias, también muy importantes, Google Noticias, su navegador, Google Chrome. Tenían su red social, que era el Google Plus, pero ese ya parece que ya no funcionó. Su sistema operativo móvil, Android, y su prototipo de proyecto de Google Glass, ¿no? Que son estos lentes que también querían instaurar y que trajeran un poco de dinamismo al entorno. Todo esto es tecnología digital. Ajá. Todo esto es tecnología digital. Y aquí lo que vale la pena preguntar es, a ver, ¿quiénes han utilizado estos productos? Prácticamente, yo me atrevería a decir que entre un 80 y un 90% de los que estamos aquí ha utilizado el motor de búsqueda de Google o tiene un correo de Gmail. Ahora con PC Puma, pues saben que PC Puma tiene un vínculo con Gmail, entonces tenemos Gmail.
¿Quién no ha utilizado Google Maps? ¿Quién no ha visto un video de YouTube? ¿Quién no ha visto una noticia a través de Google? ¿Quién no utiliza Google Chrome? ¿O quién no utiliza un Android? ¿No? Realmente, pues prácticamente todos hemos tenido acceso a los productos de Google porque es como un camino obligatorio, ¿no? Si quieres utilizar Internet, pues debes de entrarle por Google. Es como que la ruta forzosa que tienes que utilizar. Y aquí la reflexión es cuánto dinero le han dado ustedes a Google, cuánto han aportado ustedes por hacer una búsqueda de información en Internet, cuánto les costó sacar el Gmail, cuánto les saca utilizar el Google Maps, cuánto les cuesta ver un video de YouTube, cuánto les cuesta descargar Google Chrome o el Android, cuánto han pagado a ustedes a Google por todo lo que nos da, por todo este servicio tan bonito que nos da. ¿Quién me responde eso? ¿Quién ha pagado por uno de estos servicios? Yo no, maestro. Creo que nadie. Nadie ha pagado ni En un el sentido de, ¿Ah? yo creo que sí. Solo los que tienen YouTube Premium. Bueno, quizá los que tengan YouTube Premium. Pero, bueno, habrá que ver quién paga YouTube Premium, ¿no? Porque, bueno, es como una red muy limitada y entendiendo que hay Netflix y demás, pues la mayoría se ha ido con esos servicios. Pero bueno, sí, YouTube Premium sí es un servicio de costo de YouTube, ¿no? Eso sí. Yo tengo otra idea. A ver, cuéntame, Marcela. No, en el sentido de yo decir, yo le pago a Google por, no sé, por navegar cuando voy a una dirección o cuando quiero buscar algo o cuando veo YouTube. A lo mejor en el sentido de decir, ahorita voy a pagar por ver este video, no lo hago. Pero en sí, mi conexión a internet, de pagar, poner una recarga, o sea, yo siento que ahí es donde de alguna forma se pagan estos servicios. Si no, ¿cómo que, bueno, o sea, pienso yo, ¿verdad? ¿Cómo es que subsiste Google? Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? No sé. O sea, ¿tú crees que parte de lo que tú pagas, no sé, tu compañía de internet, vamos a suponer, que tienes, no sé, Easy, voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que Easy dice, esta parte le corresponde a Google, esta parte le corresponde por Gmail, esta parte por YouTube? ¿Ustedes creen que las compañías de internet van a dar su dinero porque ellos brindan el servicio de toda la infraestructura de los routers y de Yo creo que es más como la publicidad, ¿no, profesor? Las campañas publicitarias que se anuncian en ese tipo de cosas o todos los anuncios que ponen son como los que pagan o hacen todo eso, ¿no? Para poder financiar todas esas Sí, plataformas. yo también pienso que es la publicidad. Muy bien, Erandi, muy bien, Connie. La verdad, la publicidad pues es uno de los principales ingresos que tienen estas empresas, ¿no? O sea, Google es un monstruo económico, es una de las empresas más ricas del mundo, pero no nos cobran por sus productos y decimos, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser esto posible? ¿No? O sea, me están dando algo gratis y son millonarios, o sea, pues, qué padre, ¿no? Entonces hay que ser pues bien filantrópicos y regalar todos nuestros bienes y seguramente va a venir dinero. Sabemos que no es así. Hay un truco, hay un secreto en toda esta cuestión. ¿Y ellos qué venden? Ellos realmente qué están vendiendo? Están vendiendo información. No venden únicamente pues un producto, una tecnología. Ellos lo que tienen muchísimo y lo que poseen muchísimo es información de todos nosotros. Información de todos nosotros. Ellos saben perfectamente qué tipos de videos vemos, este usuario o este perfil, pues ve este tipo de videos, consume este tipo de productos, revisa este tipo de noticias, sigue este tipo de cuentas, ¿no? Y se van creando por perfiles distintos tipos de targets pues sí, de elementos que sirven después para la publicidad. No una publicidad general, ¿no? O sea, como aparece en la tele, ¿no? Que a las 3 de la tarde pongo comerciales de productos de la casa. Y en los programas de niños, pues pongo comerciales de juguetes, que era o sea, identificaban por ciertos horarios qué tipo de productos se consumían, pero los aventaban así en general, ¿no? Entonces un niño se tenía que aventar un comercial de productos del hogar que no los compra y una señora se tendría que consumir, o un señor, un producto de juguetes que no consume. Y esto pasaba en la televisión porque eran horarios. Acá ya no. Acá ya estamos viendo una publicidad
dirigida específicamente al tipo de público al que en teoría le interesan esos productos. A ustedes, por ejemplo, si buscan 2 o 3 libros de, no sé, de terror, de Lovecraft, porque les gusta, o de Stephen King, o les gusta algún tipo de literatura de ese tipo, a la otra que empiecen a buscar productos en Mercado Libre, o a la otra que empiecen a buscar productos en cualquier otro lado, o en el mismo Facebook, o en el mismo motor de búsqueda de Google, les aparecerá ya esa publicidad específica de lo que ustedes estaban buscando o están pensando en encontrar, ¿no? Entonces, eso lo vende, obviamente, Google. Toda la información que buscan en Facebook, la vende Facebook también. Venden información y ese es su principal insumo. Eso es lo que tienen y lo que nosotros les damos. En lugar de dinero, nosotros les damos información de lo que nos gusta, información de lo que consumimos, información de las personas que nos interesan, los likes de las publicaciones que me gustan más, los memes que son más tendencia, todo eso es información que ellos perfectamente ingenian para pues, conseguir productos económicos junto con la publicidad y también cuestiones ahí pues de política, ¿no? Entonces, ¿queda claro hasta ahí esa parte? ¿O hay algún comentario? No, sí, ya quedó claro. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vean la importancia de la información, ¿no? Hay una empresa millonaria, de las más importantes del mundo, ¿qué es lo que vende? Información. No nos vende otra cosa más que eso. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo de las empresas gigantes que tenemos en la actualidad, pues bueno, tenemos a Apple, ¿no? Apple es también una de las empresas que ha crecido muchísimo. Bueno, siempre desde su origen ha sido muy grande, pero últimamente se ha convertido en una marca, pues me atrevería a decir elitista, ¿no? Una marca extremadamente cara o que busca un público muy, 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 un consumismo absoluto, ¿no? Es la representación del consumo absoluto, incluso en su logotipo, en una manzana mordida, ¿no? Ese es lo que representa Apple en la industria. Y bueno, aquí tenemos también una galería inmensa de productos, todos ellos enfocados a las tecnologías de información. O sea, no nos venden comida, no nos venden bienes que necesitamos, nos venden tecnologías de información y comunicación y todo va pegado a la información digital, equipos electrónicos, software y servicios en línea, ¿no? Y tenemos el iPhone, el iPad, el iPod, el iMac, el Apple Watch, el Apple TV, el iOS, el macOS, el WatchOS, el iTunes, todos estos que tengan todo eso lo venden ellos, ¿no? Su navegador. Ellos sí, aquí sí, si les pregunto, ¿quién de ustedes pagó por un iPhone? Pues voy a decir, sí me costó bastante dinero, ¿no? O sí me costó mi reloj bastante dinero, porque ellos lucran muchísimo también con la cuestión del software, perdón, del hardware. Con los equipos como tal, ellos lucran muchísimo porque el hardware es uno de sus principales equipos electrónicos, de sus principales ingresos. Pero también, evidentemente, en el software, en la información de Safari, en la información de todos sus sistemas operativos, todo lo que involucran sus mismos productos, tienen información y por eso se ha hecho un gigante, un monstruo en la industria de las telecomunicaciones o de la información, ¿no? Entonces, no es de gratis, no es nada más porque compremos los iPhones, es porque tienen toda una ingeniería pensada en este tipo de insumo, es la sociedad de información, ¿no? Van 2 ejemplos de marcas gigantescas. ¿Qué otras marcas gigantescas conocen? A ver, cuéntenme, que sepan que son de las más ricas del mundo, ¿no? O que han crecido mucho, ¿no?, económicamente en los últimos años. Amazon. Walmart. Amazon, ¿no? ¿Y qué vende Amazon? Pues información digital también. ¿Qué otra? Yo decía Walmart, maestro, pero no es de información. Bueno, Walmart, esa históricamente ha tenido muchísimo ingreso. Esas que quizás sería de las que se sale de la línea. Digo, ya tiene su tienda en línea, pero eso es otro boleto. Walmart sería de las grandes emporios que no vende información digital meramente. Ellos sí venden pues comida y televisores y todo eso, ¿no? Pero, ¿qué otra? Tenemos, por ejemplo, ¿cuál es la más rica de todas? Microsoft. Pues Microsoft, ¿no? Tenemos Microsoft, que pues sabemos que Bill Gates es el dueño de Microsoft y que sabemos que es el hombre más rico del mundo.
¿Y qué es lo que vende Microsoft? Pues vende software y hardware, nada más. No nos vende cornflakes, no nos vende transporte, no nos vende salud, no nos vende más que software y hardware, y con eso tiene para ser el hombre más rico del mundo. Sus productos, pues con Windows, ¿no? También con Windows, pues con esto se hizo millonario el señor, con su paquetería de ofimática Office, con su, bueno, esto por ejemplo con Surface, que es su computadora, su equipo de cómputo, su sistema operativo móvil de celulares, que no es muy bueno, o no ha sido muy aceptado, pero también lo tiene, su navegador también lo tiene, y su plataforma de consola de videojuegos, también, ¿no? Xbox también le da bastante ingreso a Microsoft, ¿no? Con estos productos, con Windows y con Office, que son de los más utilizados. ¿Quién no utiliza un Windows? ¿Quién no utiliza Office? ¿No? Prácticamente todas las computadoras usan Mac o Linux, que es la gran minoría, pues prácticamente todos estamos en Windows, ¿no? Prácticamente todos se mueven en Windows, y con esto él tiene para ser el hombre más rico del mundo, ¿no? 75,000 millones de dólares es lo que cuenta Bill Gates. ¿Quién no va a tener esa sonrisa con 75,000 millones de dólares? Pues evidentemente cualquiera. ¿Y qué es lo que ven? Información digital. Él fue de los pioneros en entender la importancia de información digital. Fue de los pioneros, estamos hablando de finales de los 80s, ¿no? Mediados de los 80s, finales de los 80s, junto con Steve Jobs, ¿no? Hay anécdotas de que él le robó la idea a Steve Jobs, y posteriormente hubo una revancha y una venganza. Finalmente, los dos entendían perfectamente el juego de que la información digital era el futuro en cuanto a la economía, en cuanto a la industria, y pues lo supieron o lo han sabido. Bueno, Steve Jobs ya murió, pero Bill Gates lo ha sabido perfectamente utilizar, ¿no? Más allá de que eran muy inteligentes, unos genios en su rama, pero pues sí entendieron más bien el business. O sea, el business aquí, pues por aquí te metes. Y eso es lo que los catapultó a los millones de dólares que poseen. Justamente entender que el insumo principal de esta sociedad sería la información digital, ¿no? Y aquí hay más ejemplos, ¿no? De grandes empresas, de grandes pues, emporios ya que han crecido en los últimos años, y que lo único que nos venden pues es información digital, ¿no? Facebook, lo mismo, ¿no? O sea, Mark Zuckerberg, de los hombres jóvenes más ricos del mundo. Amazon, también una tienda en línea que nos vende productos, y que también vende la posibilidad de dar información de qué tipo de productos son los que se necesita. Netflix, ¿no? También una de las tiendas de streaming de video más importantes del mundo. Pues, ya nadie tiene nada físico en Netflix. Tú no pagas y ves una película y la tienes en tu Blu-ray, como las pagamos. Ahí las ves y te están dando pues, simplemente información digital que puedes consumir y que te cambian. Lo mismo que Spotify, ¿no? Pagamos por un servicio de streaming, el cual no poseemos, sino es información digital, y la tenemos disponible durante el tiempo que paguemos la suscripción. Bueno, aquí en México, en el caso de Telmex y de Telcel, ¿no? Pues el mismo Carlos Slim se ha vuelto rico pues por entender también la importancia de las telecomunicaciones y de la información digital, ¿no? Y de la sociedad de información, de que todo mundo requiere un celular ahora. Todo mundo requiere una compañía de teléfono. Entonces, justamente esto lo hizo en su momento el hombre más rico del mundo en su momento, y posteriormente pues uno de los más grandes millonarios del mundo, ¿no? Pasa, por ejemplo, pongo el caso de Blim con Televisa, porque bueno, a pesar de que fue una plataforma que no sé si existe, creo que todavía existe, pero fracasó realmente. Fue el intento de una gran empresa como lo fue Televisa. Televisa ha sido una de las grandes empresas económicamente en México, que ahorita tiene una gran crisis, justamente porque el medio de la televisión ya no es un medio tan trascendente como lo fue en su momento. Y fue el intento de ellos de tratar de meterse en esta sociedad de información. No les ha funcionado porque realmente ellos ya tienen una carga de imagen muy pesada. O sea, sí se les ha visto como una de las principales empresas o principales males que ha tenido un país como en México, porque sí han influido mucho negativamente en ideologías en este país, culturales y demás. O sea, siento que es uno de los grandes problemas que ha tenido Televisa. Y Blim cargó con ese mal, ¿no? Pero es como que el intento, la patada de ahogado que han tratado de hacer grandes empresas aquí en México,
por involucrarse en estos nuevos entornos digitales. Y bueno, pues está interesante, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿No? ¿Algún comentario que tengan al respecto de este pequeño análisis que hemos hecho? ¿No? ¿Todo bien? Bien. Justamente de Netflix acaba de salir, bueno, ya tienen como medio año que salió un documental. Déjenme ver, no me acuerdo cómo se llama. Lo vi, pero no me acuerdo cómo se llama. Es sobre justamente el uso de la información. Es donde hablan de las aplicaciones como Instagram y todo eso. Exacto, se llama El dilema de las redes sociales. Sí. Como documental que está en Netflix. Salió esto hace como 6 meses en Netflix, pero realmente este análisis de todo lo que se sabe de la gente que trabaja en Facebook, de la gente que trabaja en Google, es un poquito como el testimonial de justamente eso, ¿no? De cómo venden información los usuarios, cómo venden información a estas personas, para que, bueno, pues crezcan como empresa. Entonces se les recomiendo mucho que la vean, quien tenga la posibilidad de ver Netflix, véanla. No es para que se espanten ni para que, ya no voy a usar WhatsApp o ya no voy a usar Facebook. No, a ver, ahí va después la reflexión de todo esto, ¿no? Pero para que sean conscientes de que es una industria y de que esto se mueve así, no es, o sea, no es algo que hay que saber utilizarlas, ¿vale? Hay que ser consciente de cómo se mueve para que, entendiendo eso, puedan ustedes utilizarlas de la manera más adecuada, ¿vale? Entonces les recomiendo mucho que vean ese documental. Y bueno, entonces ya creo que con estos pequeños ejemplos todos tendríamos clara la importancia de la información en esta sociedad, ¿no? O sea, ya no es que lo dijo el profesor, ya estamos viendo que en empresas que nosotros sabemos, esto es el principal motor económico, el principal insumo de creación. Entonces es un tema que importa, donde hay dinero, pues hay interés, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos interesa, ¿no? Tesla, ok, perdón, Liliana pone Tesla, sí, Tesla es una de las empresas, ahí vamos a ver en otro sentido que involucra, ¿no? Esta marca de automóviles Tesla en cuanto a su tecnología, al Internet de las cosas, pero sí, también es una empresa que ha crecido mucho. ¿Cómo dijo que se llama el documental? Les dije que es El dilema de las redes sociales, se llama. Está en Netflix. Y es un documental, pues, muy, muy concreto sobre esta información que les estoy comentando, pues, para que lo puedan revisar con calma, ¿vale? Bien, entonces, como siempre en la historia, siempre ha existido poder, y quien tiene poder, esto es como una cuestión de la naturaleza del ser humano, ¿no? Como que siempre busca un contrapeso. Allá donde hay mucho poder, siempre surgen grupos que buscan contrarrestar ese poder, que tratan de equilibrar las cosas o de buscar hacer como un contrapeso. Pasa en todos lados. Pasa en las manifestaciones, pasa en la política, pasa en la economía. Y también esto se ha visto reflejado en estos fenómenos de poder digital, donde también surgen de repente como grupos de poder o de contrapeso para tratar de manifestar otra postura, ¿no? Y también sabemos de que en estos entornos se han movido muchos grupos. El dilema de las redes sociales, repito, Osvaldo, el nombre del documental, se han movido en estos entornos digitales. ¿Sí ven mi pantalla? Ya estábamos viendo. Ahí está. Pues grupos de contrapeso, ¿no? Y por ejemplo, ahí conocemos muchísimo, o se hizo de los grupos más famosos, justamente el grupo de Anonymous, ¿no? Que es un grupo anónimo de personas que dominan pues todos los entornos digitales, que dominan el conocimiento de sistemas, de programación, de acceso a la información. Muchos son personas que trabajan en estas empresas, en Google, en Facebook, que saben de todos esos procesos y que juegan un papel de doble espía, ¿no? De hago Facebook, pero al mismo tiempo
empiezo a tener esta información. Entonces surgen grupos hacktivistas, ¿no? O sea, en vez de activismo político, se le denominó hacktivismo porque tiene que ver con hackers, con esta cuestión de romper esquemas de programación. Y lo que han hecho estos grupos es buscar un contrapeso, ¿no? Buscar que se diga, bueno, nosotros también tenemos información, nosotros también tenemos poder, y lo vamos a utilizar para el bien que creamos adecuado, ¿no? Se han puesto como que un poquito como la idea de que son un Robin Hood, ¿no? Dentro del contexto digital, pero pues también seguramente siguen fines políticos y seguramente siguen también intereses económicos. Y bueno, esto es también como una muestra de cómo socialmente se presentan estos fenómenos de contrapeso político, contrapeso de ideas, porque hay economía, porque hay interés, porque hay un dominio, y han sido grupos que han realmente golpeado fuerte a gobiernos como Estados Unidos, que se han metido a la base del Pentágono, que es algo como que muy, muy, muy delicado para los estadounidenses. Han filtrado información delicada, incluso hasta el momento de las elecciones, por ahí se filtró información de Donald Trump muy delicada, aparentemente real de parte de este grupo que bueno, o sea, no sé si fue porque no se pudo confirmar o algo pasó, pero no pasó nada, pero es un tema muy delicado, ¿no? Me parece que hay algo de pedofilia por parte de un mandatario. Imagínense el poder tan delicado que se tiene de esta información, pues eso baja, o podría bajar a un político de forma inmediata. Parece que como no se confirmó, no se hizo mucho escándalo, o trataron de disimularlo, no lo sé, ahí sí no podría yo decir qué pasó, pero sí han tenido como que momentos muy fuertes, ¿no? Que han golpeado muchísimo a personajes importantes en la vida política y económica, ¿no? Entonces sí es un grupo como que se debería considerar como un contrapeso en esta sociedad de información. No quiero decir que sean buenos o malos tampoco, o sea, más bien son simplemente un reflejo de cómo a través de esta sociedad pues surgen estos grupos por instinto, ¿no? De generar un contrapeso, ¿vale? Y bueno, con todo esto, la lectura pues tenía el nombre de Sociedad de la Información, Optimismo o Desesperanza, ¿no? Es como que la línea que trata de seguir esta lectura que hicimos, también este análisis que hemos hecho en estas dos sesiones. Y justamente quiero aquí que pues respondamos o que nosotros mismos tratemos de entender qué sentir por esto, ¿no? ¿Cuál es la línea a entender de esa sociedad? Podemos sentirnos optimistas por la gran oportunidad que tenemos de tener información, de tener la posibilidad de, a la vez de tener información, de obtener conocimiento de todas las cosas, de podernos comunicar más rápido con nuestros seres queridos, de poder trabajar en línea sin tener que desplazarnos, de poder agilizar muchos procesos, ¿no? Y eso pues pareciera optimista. O podemos también tener ese sentimiento de desesperanza en el sentido de que, bueno, finalmente es un sistema que no es perfecto, de que existen intereses comerciales y de que existe también pues una falta de libertad, de privacidad y demás, ¿no? También hay que entenderlo así. Entonces, pues les dejo abierta la pregunta y que me gustaría que me ayuden a responderla. Ustedes, con la manita levantada, ¿qué sentimiento les genera este contexto, ¿no? De sociedad de información y conocimiento? Primero va Laura, luego Marisela, por favor, y así vayan, ponen su manita quien quiera contestar, por favor. Yo me voy por el lado del optimismo, porque al final de cuentas, aunque ahorita tengamos lo que es la brecha digital o que no tengamos la misma oportunidad todos, yo opino que conforme va avanzando la tecnología, pues se va haciendo más asequible para las demás personas. Por ejemplo, cuando recién, no sé, salió una computadora, era pues muy complicado que la mayoría tuviera. Ahorita pues ya la verdad es que pues ya mucha gente puede acceder a lo que sea una computadora o a un celular. Entonces, pues conforme va evolucionando la tecnología, se va haciendo ya una opción para más personas. Además de que también, como usted lo comentaba, pues es un abanico de opciones que tenemos, como ahorita lo que se hizo en el home office, ¿no? Ya tenemos la oportunidad de conectarnos y hacer cualquier cosa desde cualquier punto
del mundo en donde estemos. Entonces, pues la verdad yo me inclino más por el optimismo. Muy bien, Laura. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Marisela, por favor. Yo también me voy por el lado del optimismo, porque al final sí tenemos acceso a información, porque podemos hacer cosas a distancia sin necesidad de movernos de determinado lugar. Y digo, a lo mejor en el punto que usted decía de la desesperanza, yo creo que es algo que podemos de alguna manera controlar nosotros. El que tanto tengan acceso a nuestra información es algo que nosotros conscientemente podemos simplemente digamos, tratar de evitar simplemente para lo necesario o lo que realmente nos haga un aporte en cuanto, por ejemplo, a lo que es el estudio, podríamos referirnos, ¿no? O sea, no tanto con situaciones personales como el Facebook y todo ese rollo. Yo, por ejemplo, a raíz de que empezamos con las clases, créanme que no veo a ninguno de mis contactos, todo lo que me aparece es lo del Swayet y ya no voy más allá. Entonces, digo, realmente es algo que pudiéramos controlar, pero yo la verdad me voy por el lado del optimismo. Muy bien, Marisela, muchas gracias. Connie. Sí, creo que había alguien antes que yo, pero si no, paso. Nada más estoy pasando por las manitas, pero a ver, no sé si hay alguien más con la mano levantada. Nada más te va a ti. Y a Marisela. Perdón por tener mi cámara apagada, pero mi internet no está muy bien el día de hoy. No te preocupes. Bueno, yo pienso que no me podría ir directamente a un extremo como tal. Sí estoy muy, muy de lado, o sea, sí me inclino mucho hacia el lado de la esperanza, ¿no? O sea, no sé, del optimismo, porque todos decimos que esto va a ir avanzando, pero también tenemos que ver, ¿no? Que también hay contras. Yo estoy muy, muy de acuerdo en que nos ha ayudado demasiado. Tengo amigos que son de otros países, tengo uno de Egipto, o sea, y nos podemos comunicar tan fácilmente y ya hasta hay una manera de traducir, o sea, hemos roto muchas barreras, muchos límites que teníamos antes, podemos ver algo en otro país, o sea, hemos crecido, evolucionado demasiado a mi forma de pensar, pero también pienso que por el otro lado, también no podría ser solamente este extremo, ¿no? Sino siempre voy a tener como un equilibrio de también tener la desesperanza de que a uno nos va a llegar más que otros, de que estamos haciendo muchas dependencias, aunque digamos que nosotros mismos las controlamos. Yo, por ejemplo, si llego a perder el teléfono, no tengo el número de nadie, de absoluto, no me acuerdo de ningún número, no tengo, eh, por ejemplo, he perdido los celulares y se van las fotografías, ¿no? O sea, eh, como que no podría ser solamente de un solo lado, como que siento que me quedaría a la mitad tal vez, porque estoy entre uno y otro, no podría ser completamente de un lado. Ok, ok, muchas gracias, Connie. Sí, pareciera difícil, ¿no? Como que tratar de decir es que todo es optimismo o todo es desesperanza. Pues yo creo que, por lo que me han dicho, pues se puede sentir un poco de los dos. O sea, yo creo que no es que haya una respuesta correcta a esta pregunta, porque cada quien siente lo que siente. Y pues, si te da optimismo, pues todos tenemos acceso a la información súper positivo, que bueno. Si te pones mal y te pones, no, pues es que esto está de la fregada, pues está muy complicado, pues también es muy válido entender ese sentimiento. Yo creo que lo que tendríamos que hacer, lo que nos competiría entender de todo esto, bueno, perdón, Osvaldo, si gustas, por favor, ahorita antes de que yo comente todo mi choro, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues yo podría sin problemas inclinarme más al lado negativo. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías no solamente, bueno, son súper benéficas en el sentido de los avances académicos, sociales y, bueno, como lo dijo una compañera, que sobrepasan barreras. Ok, eso está muy bien, pero cuando las compañías internacionales se apropian de todos los sectores sociales como es el entretenimiento, la cultura, etcétera, la academia, todo. Estamos más bien regidos en una nueva época en donde pues la tecnología es la madre de todas las actividades sociales.
prácticamente te puedes quedar aplastado todo el día haciendo lo que podrías hacer afuera, pero obviamente es más accesible. Y bueno, puedes decir, tengo libre albedrío, ok, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque todas estas compañías trabajan, mm, trabajan en investigaciones psicológicas y neuronales que te hacen adicto a todas estas actividades. Hay estudios que comprueban que, que estas compañías compiten y compiten a través de Facebook y la publicidad para crear algoritmos y ellos conocen qué es lo que te gusta, qué quieres, qué puedes comprar. Y pues no lo sé, siento que es como un total control a tu vida. Y pues sí, obviamente existe el libre albedrío, pero no tienes que tener realmente, tienes que estar consciente de esto. Y por otra parte, pues tienes que tener mucha fuerza. Y es algo que yo no noto mucho en estas nuevas generaciones. Es muy común ver a todos en todos lados con sus teléfonos y puedes decir, bueno, lo puedo apagar cuando quiera, pero no es tan fácil. Hay otro estudio que comprueba que revisamos nuestros teléfonos 447 veces al día. Nos dormimos con el celular a un lado y amanecemos viendo el celular. Y no lo sé, a mí me parece algo muy enfermo. Y es algo que las grandes industrias lo saben, ellos saben totalmente esto. Pues no lo sé, más que nada, yo creo que en estas tecnologías, digo, en estas sociedades de las tecnologías, el, el punto sería educar, adiestrar a la gente a tener una, una disciplina, a solamente usar esto a lo que se debería de usar. Pero creo que estos pasos es algo sumamente difícil. No lo sé, en el chat voy a adjuntar el link de un video de un youtuber que se llama ¿Cómo te manipulan las redes sociales? Está muy interesante por si alguien quiere checarlo. Y bueno, creo que esa es mi opinión. Muchas gracias, Osvaldo. Muy interesante. Me encantaría que sí nos compartieras el link. Y también ahorita comentamos al respecto de lo que nos estás diciendo. Muy interesante. Muchas gracias, Osvaldo. Y también Erandi estaba levantando el puñito, no sé si era para participar. Sí, sí, profesor, quiero participar. Por favor, cuéntanos, Erandi. Bueno, yo no estoy en un punto intermedio, no estoy ni a favor del positivismo ni a la desesperanza, porque yo creo que la información siempre nos ha traído cosas muy buenas en muchos avances, tanto científicos como en todos los ámbitos. Pero también creo que ha traído otros problemas por otros lados, ¿no? Como por ejemplo, ha visto mucho desempleo, como por ejemplo, veo que Netflix, pues ahorita es una plataforma donde puedes ver las películas, pero por ejemplo antes existía Blockbuster, ¿no? Que era donde se rentaban películas y pues también ahí es una fuente de trabajo para personas que elaboran ahí. O por ejemplo, yo sé que la piratería es mala, pero por ejemplo todas esas personas que compraban películas o las vendían sacaban a final de cuentas una ganancia, ¿no? Y pues también servía como parte de la actividad de un país. Otra desventaja que yo le veo es que las plataformas de la información crean muchos estereotipos y muchas personas hoy en día ven una imagen, por ejemplo, hombres comparados con otros hombres, musculosos, guapos, o con ropas que ellos quieren tener y se identifican mucho con ello, o mujeres, ¿no? Que hasta hoy en día se ve que ya hasta niñas quieren ser como antes, por ejemplo, se veía el panorama de una Barbie, ¿no? Por ejemplo, cuando eran niñas querían ser como la Barbie, que era rubia y alta y de ojos azules. Y hoy se compara con muchas personas que son famosas, que pues muchas están operadas y ellas son lo que aspiran, crean muchos estereotipos de esa parte. Por otro lado, una desventaja que yo le veo es que, por ejemplo, yo desde niña siempre he sufrido mucho de la vista, muchísimo, ¿no? Entonces, a mí me gusta más un libro físico. Yo sé que obviamente la tecnología ha ayudado a que pues no se poden árboles, a todo ese tipo de cosas, pero también afecta mucho la visión porque como lo dijo el compañero, nos despertamos y nos dormimos con el teléfono al lado y a final de cuentas
nuestros ojos se están dañando, porque así como afecta la luz del teléfono en el día, afecta más y en la noche. También el cuello. Por ejemplo, yo el otro día me estaba dando cuenta que a mí me dolía mucho el cuello y yo le decía a mamá que pues a lo mejor me había dormido mal, ¿no? Chueca, ¿no? Y pues obviamente estuve investigando, ¿no? Porque pues hoy en día lo que uno hace o lo que le pasa, lo googlea, lo busca y ahí aparecen miles de cosas. Y obviamente daña mucho el cuello, el estar en la computadora, en un teléfono, te lo hace como rígido, no sé, siento que así como ha traído grandes ventajas y avances científicos, también por otro lado ha hecho grandes desventajas. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias también, muy interesante tu punto de vista. Y creo que en ese sentido coincidimos todos, ¿no? De que como que hay cosas buenas y malas. Ahora sí, me gustaría explicar un poquito con mi opinión respecto a esto. O sea, las que ustedes me comentan son todas perfectas y válidas. Nada más que me gustaría comentarles de todo lo que me han dicho algún acercamiento, ¿no? A ver, yo pienso desde mi experiencia, desde mi análisis, que el clasificar un entorno social que compete todo, pues es importante hacer un análisis crítico. Eso es lo primerito. Ser muy críticos. No es ser crítico, es ser críticos. Si partimos desde una idea crítica siempre para todo, tenemos una ventaja porque no vamos a ser fácilmente vulnerados, ¿no? O sea, ser crítico cuando, en una clase, por ejemplo, cuando habla un profesor y romper dogmas y romper como ideas muy cuadradas, siempre es un beneficio. No quiere decir que critiques todo y que estés siempre en contra de algo. Ser crítico quiere decir que analizas las cosas y que no las consumes sin antes pasar por un filtro de tu razonamiento de las cosas. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre ante cualquier situación es ser crítico. Eso por entrada. Ahora, siendo críticos podemos ver los matices, podemos ver blanco, negro y tratar de ver los grises, ¿no? Que creo que sería como que lo que se podría proponer. Las cosas buenas son evidentes también, ¿no? El hecho de los procesos, de cómo se han dado estas dinámicas de acceso, esta economía de poder trabajar de manera remota sin tener que trasladarnos y demás, y poder obtener información de todo y poder aprender prácticamente de todo. Es evidente que nos facilita los procesos. Ha sido más fácil en ese sentido la vida. Ahora, con respecto a lo negativo, ¿no? Esta cuestión que comentó Osvaldo se me hace muy interesante, de la cuestión de la manipulación. Lo hablamos también la sesión pasada, y creo que es importante también hacer una reflexión de esto. Las tecnologías van a ser manipuladoras de nuestro comportamiento a medida de que se lo permitamos. Él comenta que es muy difícil, porque aunque tengamos libre albedrío, pues prácticamente somos un sistema, somos piezas en un tablero que no dominamos, y aunque no queramos, aparentemente pues vamos a caer o a sucumbir en las redes de un consumismo pues ya completamente sistematizado, ¿no? Yo me acuerdo que había un amigo que decía, yo nunca voy a usar celular cuando empezaban los celulares, y a los 2, 3 años, o sea, se tardó un poco en aguantar el hecho de no querer usar celular, pues terminó sucumbiendo y tiene actualmente celular, porque el mismo sistema te obliga, ya no es un lujo, ya es una necesidad. Si no tienes celular actualmente, si tú no tienes Facebook actualmente, pues prácticamente estás fuera del sistema, eres un aislado, ¿no? En términos de productividad. Entonces sí existe un control y un dominio llevarnos hacia allá. Lo que sí no pueden hacer las tecnologías es justamente quitarnos este sentido crítico, este sentido analítico de las cosas. Y creo que a medida de que sepamos de que hay un problema y de que aunque estemos navegando en un mar turbio con tormentas y sepamos que es un mar turbio, si sabemos que estamos en ese mar y que estamos en este tipo de escenarios complicados y analizamos, cada que veamos un comercial, por ejemplo, yo soy bien criticón de las películas, de los comerciales, crítico, perdón, porque reviso, a ver, esto está lleno de estereotipos, esto está lleno de propaganda, esto está lleno de ideologías. Y esto ha existido siempre, no con Internet, con la televisión mexicana, insisto, México es uno de los países que más carece culturalmente, porque tenemos la principal escuela que hemos tenido en México, pues ha sido la televisión, ¿no?
La televisión es la que nos ha enseñado a entender qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Estoy hablando en términos generales. Nosotros estamos en una universidad y representamos el porcentaje mínimo de la gente que tiene acceso a otro tipo de ideas críticas, pero la mayoría de las personas en este país, durante mucho tiempo, su escuela fue la televisión, ¿no? Y están vinculadas con los valores, con las ideas culturales que se implican ahí. Actualmente nuestra escuela y la escuela de muchos de nosotros son las redes sociales. Estamos involucrados en un sistema donde las redes sociales son nuestra escuela. Y no quiere decir que lo que consumamos se nos va a quedar en nuestro cerebro de manera directa. No somos máquinas, afortunadamente. Tenemos no solo el libre albedrío, tenemos razonamiento. Tenemos que aplicarlo. Hay quien no lo aplica y que si les dicen una nota, ¡bum!, se la comen completa y sin ningún tipo de filtro. Y eso es un grave error. Eso es un grave error. Efectivamente, no nos enseñan a ser críticos, no nos enseñan a entender las situaciones. Como que nos importa más la cuestión social de, pues si todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago, ¿no? Si todo el mundo, no sé, hay muchos temas, ¿no? que se hacen, de repente es muy fácil en los medios de comunicación dar ideas, de lo que sea. No vamos a decir nada, de lo que sea. De la religión, por ejemplo. Voy a poner un tema que es muy antes todo el sistema estaba enfocado a que la gente fuera católica. Toda la gente trataban de que fuera católica. Aunque existía un Estado laico, pues medios de comunicación, prensa, trataban. A partir de un momento se establece que ya no se debe ser así, ¿no? Ya se empieza a promover otro tipo de valores y ya está mal. O digamos, estás fuera de sintonía una persona que es religiosa, cuando en otros tiempos era así. Y no es que haya cambiado la religión como tal, sino cambian los escenarios sociales. Lo mismo en cualquier ideología, lo mismo, todas las cosas que antes había y ahora no, han habido cambios gestados directamente desde los medios digitales. Y esto no es que sea bueno o malo en sí, sino siempre debe de haber un punto de vista crítico de qué es lo que está pasando, cuál es la escuela, cómo cambia ahora la escuela de conocimiento en la que estamos percibiendo, y todos somos pues espectadores y de alguna forma parte de este sistema. Entonces, creo que el punto justo es el análisis. El punto justo que debemos hacer y de lo que yo les recomiendo no es que estemos ya destinados, ¿no? o sentenciados a padecer en una sociedad de información, a ser zombies o ser gente que está manipulada. No, si fuéramos un sistema en el que nos meten ideas aquí a la cabeza, no. Tenemos la capacidad de razonar. Tenemos necesidades sociales y económicas y ni modo, tengo que meter mi Facebook porque ahí se están metiendo todos los que trabajan y me tengo que meter ahí. Lo hago, pero conscientemente de qué es lo que estoy haciendo. Que no voy a publicar información que no debo publicar si sé que toda la información que yo estoy poniendo está monitoreada por empresas, pues entonces debo ser consciente de qué publico y qué no, por mi seguridad o por mi interés económico, ¿no? Creo que ese es el consejo que les doy. Es muy difícil, como comenta Osvaldo, que podamos salirnos de esta burbuja. Tenemos que entrarle y tenemos que buscar el aprovechamiento dentro de este sistema. Pero si somos conscientes de lo bueno y de lo malo, entonces vamos a saber caminar con más cautela y con pasos más firmes al tratar de sacarle un beneficio, ¿no? Al tratar de sacar ventaja de estas situaciones y no que nos afecte socialmente. Es muy difícil porque estamos hablando de una masa, culturalmente la sociedad, y específicamente en México, porque estos fenómenos en Finlandia o en Islandia o en Suecia se manejan distintos. Ellos por su misma cultura y su misma estructura, las redes sociales son quizá meramente de trabajo y lo entretenimiento ni les importa. Realmente es así porque ellos están en otra sintonía cultural, la cual en México y en grandes países no estamos en esa sintonía, y es muy fácil caer en estereotipos, y es muy fácil caer en ideologías, y es muy fácil caer en modas, y es muy fácil caer porque porque somos, valga la redundancia, y lo digo en general, somos, porque también a mí me pasa con ciertas cosas, borregos de ciertas tendencias, ¿no? Y entonces, pues, hay que saber que sí, que no y por qué, ¿vale?
Entonces, no hay que meternos en la desesperanza, porque si nos metemos a la desesperanza, pues ya, ¿qué hacemos, no? Nos cortamos las venas, o hacemos una revolución, o qué vamos a hacer, ¿no? Tampoco creo que ser optimista y decir, no pasa nada, todo está bien, pues tampoco, porque hay que ser una visión crítica. Creo que lo ideal es entender la situación, asumir que hay un problema, no evadirlo, asumirlo, trabajar desde nuestra trinchera lo que podamos nosotros para establecer nuestro libre conocimiento y ser muy críticos, y de esta forma creo que se puede trabajar mejor. ¿Vale? No sé si quieren decir algo más Connie y Marisela, que tienen la mano levantada. Y Elizabeth también. Perdón, Elizabeth también quiere. Si me permiten, primero Elizabeth, que no ha participado, y después ustedes dos, Marisela y Connie. Bueno, profesor, yo creo que es muy importante el saber que no tenemos uso, no hacemos el buen uso de lo que es la tecnología, y justamente es en lo que caemos, ¿no? En los vicios de estar excediendo el uso de este tipo de información. Yo creo definitivamente que es una cultura en la que nuestro país o como seres humanos es muy baja, o sea, realmente no tenemos esas costumbres de poner ciertos horarios o ciertos usos de ciertas tecnologías. Yo creo que en eso es donde muchos debemos de trabajar, porque como dice usted, ¿no? No es bueno quedarse a lo mejor en la parte negativa de todo esto de la tecnología, sino también en la parte positiva, porque si el mundo se mueve a lo tecnológico y a la digitalización, todos nos tenemos que adaptar. Entonces yo por ese lado, no, también me encuentro en un punto intermedio, porque tenemos que analizar y que ser muy críticos para saber qué sí y qué no. Muy bien, Elizabeth, sí, ese es el punto de la crítica, de qué sí, qué no y por qué, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth. Marisela. Sí, profesor, yo quería compartir con ustedes algo que, por ejemplo, mi papá me decía cuando empezaban el uso de los celulares. Él también se negaba de alguna forma al uso porque decía, realmente va a llegar un momento en el que la tecnología va a formar parte tan importante de nuestra vida que nos vamos a ir alejando como familia. O sea, ya no va a haber esa integración, ya no va a haber esa conexión, y vamos a lo mejor estar cerca de personas que no podemos ver físicamente. Pero esto se contrapone a con lo que yo crecí. Yo creo que a partir de, o sea, lo que él me decía, ¿no? Porque me lo decía textualmente, papá pues ya falleció hace tiempo, pero era una visión que él tenía muy clara. Digo, ahorita de lo que ustedes están platicando, es una visión para mí muy clara, porque decía, la tecnología ha crecido a grandes pasos. Yo me acuerdo cuando tenía 12 años, 13 años, decía mi papá. Dice, y la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y va a llegar un momento en el que nos va a sobrepasar, de tal forma que si no somos conscientes, nos vamos a perder. Eso era lo que me decía. Y ahorita en el punto que están dando mis compañeros, es una realidad. Yo creo que nosotros, si somos conscientes de cómo poder utilizar esta tecnología, podremos de alguna manera poner límites, pero eso depende de nosotros. Te puedo decir, una de mis sobrinas era, pero buenísima en Facebook, en todo eso. Cuando le pusimos a hacer una tarea para hacer un documento de Word, no sabía usar la computadora. Y tú dices, ¿cómo es posible? Puedes tener la disposición de un dispositivo y no puedes entender el manejo de una laptop o una computadora. Entonces son como dos extremos, así como que dices, ¿cómo es posible que aquí seas muy buena y aquí no? O sea, tu inteligencia o tu sentido común no te haga a ir más allá. O sea, son cosas así como que de repente pues sí me sacaban de balance. Sí, sí, finalmente pues todo el mecanismo de entretenimiento está metido en estos entornos, y el no estar adaptado pues pareciera que es como si estás fuera, ¿no? O sea, el no tener la capacidad de utilizar una tecnología de estas pues te excluye. Si yo les dijera a algunos de ustedes, oigan, no tienen celular, o cómo se meten en la plataforma, cómo se meten o sea, evidentemente hay una necesidad ya obligada por estos entornos. Y por ello, también lo que comentábamos, hay que tener la capacidad
entenderlo, porque si, si la postura que tomamos es, ¿sabes qué? Esto está mal, yo no uso redes sociales al carajo, lo que va a pasar es que sí va a haber un momento en que estemos fuera de esa sintonía. Y desafortunadamente tanto cosas no importantes están ahí, como lo es el entretenimiento, como lo es la venta de productos, como lo es pues la moda y demás. Eso pues me lo estoy perdiendo y no pasa nada. Pero también cosas importantes, como el trabajo, como la escuela, como las relaciones entre personas, la salud, todos los sistemas, también ya están ahí. Entonces, si me excluyo completamente de ese sistema, me estoy perdiendo de lo bueno y de lo malo. Hay que saber meternos y saber ser selectivos con qué sí, con qué no, para qué lo uso y para qué no lo uso, ¿no? Y también pasa, ¿no? Que ahora, por ejemplo, ya sabemos escribir perfectamente en la computadora o en Word, pero ya, o un niño ya puede perfectamente en Word y nos cuesta trabajo escribir a mano, ya no lo hacen. O cosas que hacíamos antes con, no sé, un proceso de ir a pagar un acta de nacimiento, pues lo hacíamos y íbamos y ahora todo es en línea y ya no sabemos esos procesos, pero se sustituyen, ¿vale? O sea, finalmente el proceso ahora es más fácil y el desconocer cómo se hacía antes, que era más complicado y más complejo, no es que nos haga mejores o peores, simplemente ahora ya es así. Lo que hay que buscar es aprovechar el conocimiento, aprovechar la información para que se pueda crecer en ese sentido. Pero como se están dando cuenta, pues hay una gama enorme en ese sentido y sería muy difícil terminarlo, ¿no? O sea, es algo que está constante, que estamos viviendo, que debemos hacer ese análisis crítico, que no termina aquí. Entonces yo creo que a partir de este tema, pues la postura que debemos hacer es del análisis, el entendimiento, el cuestionar todo lo que consumimos en estos entornos, porque aparte visualmente, como estamos viviendo en una sociedad que todo lo consume por los ojos, es muy fácil que sea atractivo para nosotros por la mirada, ¿no? Es más, yo sí les pongo aquí un ejercicio que lo hago en mis materias de comunicación. No lo voy a hacer aquí porque no corresponde, pero si les pongo imágenes de políticos, no sé, les pongo una imagen de Trump, una imagen de Putin, una imagen de Obama, una imagen de Peña Nieto, y les digo, a ver, díganme conceptos de estos personajes, me van a decir todos más o menos los mismos conceptos, ¿no? Me van a decir, no, pues Putin es autoritario, es fuerte, Trump es un racista, es una persona mala, Peña Nieto es un tonto, un baboso, Obama es el bueno. ¿Por qué? Porque estas imágenes son las que se han publicitado de ellos en redes sociales y nadie de nosotros conoce a los políticos. Nadie de nosotros ha tenido, o bueno, a lo mejor sí, alguno de ustedes conozca a Peña Nieto, conozca al Peje, conozca a alguno de ellos y sabrá si es bueno o malo. Pero todo lo que conocemos de esas personas lo sabemos a través de los medios de comunicación, a través de sus mismas imágenes publicitarias. Y a partir de ahí es que nosotros hacemos juicios de valor. Y esto pasa en todo. Cualquier cosa, cualquier proceso, lo conocemos a través de la vista de otros. Entonces, lo ideal es que nos investiguemos, que hagamos procesos de análisis de todo esto propios y podamos así, entonces, crear una opinión ya más justa, ¿no? Más justa para nosotros, porque es lo que realmente creemos. Entonces, bueno, ese es un tema que hay que tener en cuenta. La materia trata de introducirnos a estos escenarios, no es con la intención de que ahora pues, ya no hay que usar tecnologías, ¿no? O sea, es una cuestión, las vamos a utilizar, vamos a ser muy críticos con ellas y vamos a sacarle provecho para que sean más fáciles los procesos en los que estamos, los procesos importantes en los que estamos involucrados, la escuela, el trabajo, etcétera, ¿vale? Entonces, chicos, esto es por hoy, ¿vale? Esto es el tema que tenemos para el día de hoy. Algunos comerciales, rápidamente. La plataforma, pues bueno, tiene la actividad ya aquí en la sesión 1 todavía, de la tabla comparativa. Como les había dicho, esta es para el 27, me parece, 27 de marzo, el cual es la próxima semana, ¿ok? Entonces, la próxima semana ya me deben de entregar aquí en plataforma esta tabla comparativa. Repito, es en relación a la lectura que hicimos, que es esta lectura. Aquí está la lectura. Ajá. Todo lo que hemos revisado en estas presentaciones está basado en la lectura.
Pero también aquí está la presentación y aquí está el formato para que hagan esto. Aquí ya van a tener que ustedes poner su opinión y todo lo que les estoy pidiendo de acuerdo a lo que ya revisamos. ¿Ok? Esto es para la próxima semana. También la cuestión de los grupos, ya váyanlo trabajando, por favor, porque para la actividad de justicia es donde van a empezar a colocar ya sus grupos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, eso es lo que, digamos, tenemos pendiente. El foro ya está calificado. Digamos, ya está como palomeadito aquí, ¿no? Falta y después cerramos con lo de presentación de la justicia electrónica. Les recomiendo entonces que revisen este que me mandaron, el documental que les recomendé. También voy a revisar este que nos mandó Osvaldo para que chequemos. Digo, esto es para tener información, ¿no? Y podamos generar opinión al respecto. Y subo en la plataforma esta sesión del día de hoy, ¿vale? Para que la puedan consultar sin ningún problema. ¿Hay alguna duda? No, profesor. ¿No? No, gracias. Perfecto. Bueno, chicos y chicas, pues como siempre un gusto trabajar con ustedes. Les agradezco muchísimo. Laura, Irma, Elizabeth, Marcela, pues el hecho de Connie, también tu participación, a todos sus valores, su participación, el hecho de que estén presentes, el hecho de que puedan participar, se los agradezco mucho. Los que están poniendo atención y no participan, también les agradezco muchísimo, ¿no? Tratemos de participar más, tratemos de que esto se convierta en un pues una clase. Realmente esto es una clase, no es un video tutorial donde yo hablo nada más. O sea, que estamos todos sincronizados, estamos juntos. Si hay dudas, si hay opiniones contrarias, adelante. Todo es válido aquí. Lo importante es que podamos conseguir el conocimiento, que es lo que nos interesa. Entonces, estamos en esta. Erandi, también muchísimas gracias por tu participación. Y estamos en contacto, ¿vale? Gracias, profesor. Profesor, Gracias, profesor. Cuídense mucho. Hasta luego. bonito fin, bye. Bye.